En algún punto entre el silencio de un set de rodaje y el ruido distante de las cámaras, el tiempo puede detenerse sin aviso. Y cuando eso ocurre, ni la fama, ni los premios, ni los aplausos sirven como escudo. Todo se reduce a una sola cosa: el cuerpo frágil, inesperadamente humano. Fue en ese umbral donde se encontró Penélope Cruz, una de las figuras más sólidas del cine internacional, cuando una llamada cambió el ritmo de su vida y la obligó a mirar de frente una posibilidad que nadie está preparado para aceptar: la cercanía de la muerte. En la superficie, su trayectoria parecía seguir el curso perfecto de una estrella que nunca deja de ascender. Rodeada de rodajes, festivales y personajes complejos, Cruz había construido una imagen pública de disciplina, elegancia y control emocional. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparente, se escondía un momento que rompería cualquier ilusión de invulnerabilidad. Durante el rodaje de su proyecto más reciente, La Bola Negra, en pleno ambiente creativo, entre vestuario, ensayos y coreografías exigentes, su vida privada y su salud se cruzaron en una colisión silenciosa. La noticia llegó sin ceremonia. No hubo preparación ni espacio para la anticipación. Una llamada médica seca, casi irreal, irrumpió en su rutina mientras aún estaba en el tráiler, preparándose para entrar en escena. La palabra aneurisma cerebral no necesita explicación para generar impacto. Basta con su sonido clínico para abrir un abismo emocional. En ese instante, el set dejó de ser un lugar de ficción y se convirtió en un espacio suspendido entre la realidad y el miedo. Lo que siguió no fue un drama visible para el público, sino una tormenta interna. Cruz, acostumbrada a interpretar emociones extremas frente a la cámara, se encontró viviendo una que no podía controlar ni dirigir. El pensamiento más primario, el más humano, apareció sin filtros. La idea de que todo podía terminar allí, sin aviso, sin despedida. No era un guión, no era una escena, no había segunda toma, solo incertidumbre. Sin embargo, el destino de ese episodio no fue el que el miedo anticipaba. Tras las evaluaciones médicas posteriores, llegó una confirmación que devolvía el aire a los pulmones. Su estado no impedía continuar trabajando. El peligro inmediato se disipaba, pero algo más profundo ya había ocurrido. El cuerpo había hablado y la mente había escuchado. Nada volvería a ser exactamente igual. En el regreso al rodaje, el entorno ya no se percibía de la misma manera. Las luces del set, los movimientos coreografiados, incluso las conversaciones cotidianas del equipo, adquirieron una densidad distinta. Cada gesto parecía contener una capa invisible de significado. Lo que antes era rutina ahora se transformaba en una celebración silenciosa de la continuidad. Trabajar se volvió, de alguna manera, una forma de resistencia. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de experiencias no solo alteran la percepción del riesgo, sino también la relación con la propia identidad. Para una figura pública como Cruz, cuya imagen ha sido construida durante décadas bajo la mirada constante del público, el impacto es doble. No solo se enfrenta al miedo personal, sino también a la tensión de mantener una narrativa externa de fortaleza. Sin embargo, lejos de fracturarse, su relato público adquirió una dimensión más honesta, más humana, menos distante. La reacción del público no tardó en reflejar esa transformación. La admiración ya existente se mezcló con una nueva forma de empatía. Ya no se trataba únicamente de la actriz premiada, la musa del cine internacional o la figura impecable en la alfombra roja. Se trataba de una mujer que, en medio de la exigencia profesional, había mirado de frente su propia vulnerabilidad y había continuado avanzando. Esa continuidad, más que cualquier premio, redefinió su imagen. En el set de La Bola Negra, cada escena comenzó a tener un peso emocional inesperado. Especialmente aquellas vinculadas al personaje que interpretaba, una figura marcada por la música, el escenario y la lucha interna. Cruz confesó en entrevistas posteriores que aquella experiencia médica había alterado su forma de entender el papel. Ya no interpretaba únicamente desde la técnica, sino desde una comprensión más íntima de la fragilidad humana.
El miedo, paradójicamente, se convirtió en una herramienta artística. Pero más allá del arte, lo que permanece es la huella psicológica de ese instante en el que todo pudo detenerse. La sensación de haber estado al borde no desaparece por completo, se integra, se convierte en una referencia silenciosa que acompaña cada decisión, cada pausa, cada respiración. No es trauma en el sentido más visible, sino conciencia ampliada de la vida. En ese sentido, la historia de Cruz no es solo la de una advertencia médica, sino la de una transformación interna. La fama que tantas veces puede aislar, en este caso se vio atravesada por una experiencia universal, la vulnerabilidad del cuerpo humano. Y en esa intersección, la figura pública dejó de ser una construcción distante para convertirse en algo mucho más cercano, casi íntimo. Hoy, cuando se mira hacia atrás, el episodio no aparece como un final que no ocurrió, sino como un punto de inflexión. Un momento en el que el miedo no paralizó, sino que reordenó prioridades. Un instante en el que la vida, en su forma más cruda, interrumpió la narrativa para recordarle a quien la vive que incluso las estrellas, por muy brillantes que parezcan, siguen estando hechas de la misma materia frágil que todos los demás. Y quizá por eso su historia resuena más allá del cine, porque no habla solo de una actriz en un rodaje, sino de algo mucho más profundo. La forma en que el ser humano, incluso en el borde del abismo, encuentra una manera de seguir adelante. En el relato público de Penélope Cruz, hay una capa que durante años permaneció fuera del encuadre mediático, casi invisible. Como esas sombras que no aparecen en la alfombra roja, pero sostienen todo el peso de la imagen. Mientras el mundo la observaba como símbolo de éxito internacional, elegancia y control absoluto, en su vida privada se desarrollaba una batalla silenciosa, que no tenía nada que ver con premios ni rodajes. La maternidad vivida desde la fragilidad emocional, atravesada por la depresión posparto. Lo que hoy se sabe, y que ella misma ha contribuido a visibilizar con una honestidad poco habitual en la industria, no se presenta como un episodio aislado, sino como una grieta estructural en la forma en que la sociedad ha interpretado durante décadas la idea de la mujer que lo tiene todo. Porque esa narrativa, tan repetida en el cine y en la prensa, rara vez deja espacio para una verdad incómoda. Que el éxito profesional y el sufrimiento emocional pueden coexistir sin anularse. Después del nacimiento de sus dos hijos, Leo y Luna, Cruz se enfrentó a un estado emocional que no encajaba en el guión social de la maternidad idealizada. Mientras el entorno esperaba felicidad automática, plenitud inmediata y una especie de armonía instintiva, la realidad interna fue mucho más compleja. La depresión posparto no llegó como una declaración, sino como un descenso progresivo, difícil de nombrar, cargado de culpa y silencio. En este punto, el testimonio de su pareja, Javier Bardem, adquiere un valor casi documental. Sus palabras, compartidas en una entrevista, no buscaban dramatizar, sino revelar la dimensión humana de un proceso que suele quedar oculto. Habló de un periodo en el que incluso la felicidad se volvía una expectativa opresiva, en el que la pregunta no era «¿soy feliz?», sino «¿por qué no lo soy si debería serlo?». Y esa contradicción, aparentemente simple, es precisamente el núcleo más doloroso de la depresión posparto, la distancia entre lo que se siente y lo que se supone que se debe sentir. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de experiencias no solo afectan al estado de ánimo, sino también a la identidad. La maternidad, en estos casos, no se vive únicamente como un cambio biológico o familiar, sino como una reorganización completa del yo. Y cuando esa reorganización entra en conflicto con las expectativas externas, especialmente en figuras públicas, el aislamiento emocional puede intensificarse. No se trata solo de sentirse mal, sino de sentirse incomprendida dentro de una narrativa social que no admite matices. Lo más significativo del caso de Cruz no es únicamente el hecho de haber atravesado esa etapa, sino su decisión posterior de hablar de ella, sin adornos, sin convertirla en una historia perfectamente cerrada. En una industria donde la vulnerabilidad suele ser cuidadosamente editada,
Su postura rompe un patrón establecido, el de la celebridad que solo muestra el resultado, nunca el proceso. Ese gesto tiene un impacto que va más allá de lo personal. En términos culturales, introduce una fisura en el discurso dominante sobre la maternidad. Durante décadas, el cine y la publicidad han construido una imagen idealizada del posparto. Luz suave, bebés tranquilos, madres serenas. Pero la experiencia real, como la que Cruz ha contribuido a visibilizar, puede incluir ansiedad, desconexión emocional, miedo y una sensación persistente de no estar a la altura de lo que se espera. En ese contexto, su voz funciona casi como un contrapeso. No desde el escándalo, sino desde la normalización de lo que históricamente ha sido silenciado. Y ese matiz es crucial. No se trata de convertir el sufrimiento en espectáculo, sino de sacarlo del aislamiento. Curiosamente, esta dimensión íntima de su vida encuentra un eco inesperado en su trabajo artístico reciente, especialmente en el proyecto The Black Ball. Una obra de carácter emocional y simbólico que ha sido descrita como una pieza ambiciosa dentro del cine europeo contemporáneo. Inspirada en el universo literario de Federico García Lorca, la película explora temas como el deseo, la identidad y la tensión entre lo socialmente aceptado y lo profundamente reprimido. En ese sentido, no es difícil establecer una lectura paralela entre la obra y la biografía emocional de su protagonista. La recepción del filme en Cannes añadió otra capa a esta historia. La ovación prolongada de 16 minutos no fue solo un gesto de aprobación estética, sino también una reacción emocional colectiva ante una obra que parecía hablar de heridas humanas más que de personajes. Para Cruz, ese momento fue descrito como uno de los más intensos de su carrera, no por la magnitud del reconocimiento, sino por la sensación de estar compartiendo algo que trasciende lo profesional. En el fondo, lo que se percibe es una convergencia entre vida y arte, no en el sentido simplista de que una refleja la otra, sino en el modo en que ambas se alimentan de experiencias humanas profundas, muchas veces dolorosas. La depresión posparto, en este caso, no aparece como un episodio aislado del pasado, sino como una experiencia que reconfigura la forma de interpretar el mundo, la maternidad y hasta los propios personajes que se encarnan en pantalla. Desde el punto de vista mediático, la figura de Cruz se vuelve entonces más compleja. Ya no es únicamente la actriz premiada, ni la estrella internacional que domina festivales, sino también una voz que introduce matices incómodos en conversaciones que durante mucho tiempo han sido simplificadas. Y esa complejidad, lejos de debilitar su imagen pública, la fortalece en términos de autenticidad. Hay, sin embargo, un elemento que atraviesa todo este relato con especial fuerza: el silencio previo. Ese espacio donde la experiencia existía pero no se nombraba, donde el malestar se vivía en privado por miedo a no encajar en la narrativa de la felicidad materna. La decisión de romper ese silencio no es menor. Implica asumir la posibilidad de incomprensión, pero también la oportunidad de transformar la percepción colectiva. Hoy, cuando se revisa este episodio en conjunto con su trayectoria reciente, lo que emerge no es una historia de caída, sino de integración. La maternidad difícil, la presión de la imagen pública, la exigencia emocional del trabajo artístico y la exposición internacional no aparecen como fragmentos separados, sino como partes de una misma evolución. Y quizá ahí reside la verdadera dimensión de su testimonio, en demostrar que la fortaleza no siempre se expresa como ausencia de dolor, sino como capacidad de atravesarlo sin negarlo. En una industria que suele premiar la perfección, su relato introduce una idea menos cómoda pero más real. La de una mujer que no necesitó ocultar sus grietas para seguir siendo admirada. Al final, lo que queda no es solo la historia de una actriz en la cima de su carrera, sino la de alguien que ha contribuido a cambiar la forma en que se habla de lo invisible. Y en ese cambio, silencioso pero profundo, se juega algo más grande que el cine. La posibilidad de que otras voces, antes relegadas al silencio, encuentren finalmente un lugar para ser escuchadas.